Bueno, bienvenidos nuevamente a otra conferencia en esta estrategia de divulgación científica que hemos llamado Contágiate de Ciencia, una iniciativa organizada por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional, con el apoyo de la Oficina de la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Hemos realizado este ciclo de conferencias cortas con diferentes expertos en temas de astronomía, geología y astrobiología para llevarles a ustedes a sus casas en estos tiempos de confinamiento, temas de ciencia, conocimiento y educación. Así que, pues bienvenidos, qué grato que nos acompañen y pues bueno, damos la bienvenida a Cristian Hilarión. Él es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente se encuentra estudiando la maestría en enseñanza de las ciencias naturales y exactas de la Universidad Nacional de Colombia y es geólogo en el Museo Geológico Nacional del Servicio Geológico Colombiano, que aprovechamos también nuevamente para hacerle la invitación. Es de entrada libre, es gratuito. Ustedes pueden entrar allá cualquier día que ustedes quieran a conocer los fósiles y diferentes rocas y minerales. Seguramente Cristian nos hablará un poquito al respecto para que haga una amplia invitación a toda nuestra audiencia. Así que, Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Contágiate de Ciencia. Y bueno, cuando quieras arrancamos, Cristian. Vale, David, muchísimas gracias. Gracias también al grupo por la invitación. Y el día de hoy quiero presentarles un tema que personalmente me apasiona mucho, que me gusta mucho, y es la tectónica de placas. Es una materia que inclusive cursamos en un semestre completo en el pregrado de geología, y desde que la vi pues me pareció muy interesante y me gustaría que muchas personas también conocieran del tema. Entonces, para iniciar con esta charla, pues quiero hablar de qué es la tectónica de placas. Es una teoría que integra diferentes observaciones, diferentes hipótesis que se han lanzado inclusive desde antes del siglo XVII, cuando se observaba la forma de nuestro planeta, de los antiguos mapas que se estaban generando en esa época. Y esta teoría lo que explica son diferentes procesos geológicos y ciertos rasgos de nuestro planeta. Para hablar de la tectónica de placas, primero tengo que hablar de cómo está dividido nuestro planeta. Entonces, hay una división que no es por su composición, sino por cómo se comportan las diferentes capas de nuestro planeta. Y en esta división, que es de acuerdo a al comportamiento de las ondas sísmicas, hay una parte superior, la parte más externa, que denominamos la litosfera, compuesta por la corteza y por la parte más superior del manto. Esta parte de nuestro planeta, en la que nosotros, obviamente, es donde nosotros habitamos, esta parte se comporta de forma más rígida. Y debajo de esta capa, debajo de esta gran litosfera, se encuentra la astenosfera, que es una capa que se comporta más plásticamente. ¿Listo? Y es debido a esta composición, a esta división que, bueno, se lanza la teoría de la tectónica de placas. Las placas tectónicas, entonces hay que diferenciar la teoría que se llama tectónica de placas y las placas tectónicas. Las placas tectónicas son estas grandes divisiones en las que nosotros podemos ver que hay unas grandes coincidencias, hay grandes bordes y hay 7 grandes placas en las cuales está dividido nuestro planeta: la pacífica, norteamericana, toda la parte de Asia y Europa, la placa euroasiática, la placa africana, la placa de la Antártica, indoaustraliana y la placa sudamericana. ¿Listo? Ahí al lado de nosotros tenemos también la placa de Nazca, que ya vamos a ver más adelante cómo esta división, estas placas, pues nos afectan a nosotros en nuestro país. Una de las observaciones más importantes que se dan para el lanzamiento de esta teoría, para el agrupamiento de todas estas observaciones que dieron como lugar esta teoría, fue la deriva continental. Fue una hipótesis lanzada por Alfred Wegener en 1912, que se basa en distintas observaciones. Una de ellas es
la coincidencia de los continentes, de la forma de los continentes, particularmente de Asia, de África y de Sudamérica. Entonces ahí podemos ver cómo los continentes estaban todos agrupados en un supercontinente que él denominó Pangea, Pan todos, Gea tierra, así que era un continente que agrupaba todos los continentes, toda la tierra agrupada en un pequeño espacio. Como lo mencionaba, entonces la forma coincidente de los continentes, esto no fue algo que haya observado solamente Alfred Wegener, sino que mucho tiempo antes, inclusive desde el siglo XVI, Abraham Ortelius ya había hecho observaciones sobre la forma coincidente, inclusive Francis Bacon también hablaba de la posibilidad de que los continentes estuvieran en algún remoto pasado unidos. Y Alfred Wegener tiene gran importancia en la formulación de esta hipótesis, de esta teoría de la deriva continental, debido a que empieza a hacer muchas observaciones a lo largo del globo que llevan a su conclusión de que los continentes efectivamente estuvieron unidos. Uno de ellos es las estructuras que son coincidentes al lado y lado del océano Atlántico, las estructuras montañosas, las cadenas montañosas como los Apalaches que coinciden con las cadenas montañosas africanas de la costa oeste, o las Islas Británicas que coinciden también con las montañas caledónicas en la península en el norte de Europa o en Groenlandia también. Y otras observaciones paleontológicas, como por ejemplo el hallazgo de fósiles tanto marinos como terrestres al lado y lado de los continentes, como por ejemplo en Sudamérica y en África, o los fósiles de esta planta de la Glossopteris, que ha sido muy ampliamente hallada, una gran distribución, Sudamérica, África, la Antártida, e inclusive en Australia. Gracias a todas estas observaciones, él pudo llevar a esa conclusión de que hubo un supercontinente llamado Pangea, pero no es el único que ha habido a lo largo de la historia geológica. Mucho tiempo antes también hubo grandes continentes, hubo supercontinentes. Hace 600 millones de años hubo otro supercontinente denominado Panotia, y hace 1000 millones de años también hubo un supercontinente que denominamos Rodinia. Así que no es un proceso nuevo, es un proceso que a lo largo de la historia geológica se ha dado esta unión y separación de continentes. Murió sin poder, sin que esta teoría fuera aceptada por la comunidad científica, debido a que carecía de un sustento científico, de un mecanismo que pudiera explicar cómo era que los continentes se movían. La comunidad científica pensaba que al ser placas tan rígidas y tan pesadas, no había fuerza que pudiera mover estas placas. Murió desafortunadamente en una de sus expediciones y fue hasta 1928, tiempo después de su muerte, que Arthur Holmes lanzó esta hipótesis de la convección del manto. Esta convección explica cómo las corrientes que se forman debajo de la litosfera, en la capa más plástica que se llama la astenosfera, se mueven. Entonces, esta placa, esta superficie que es un poco más plástica, se calienta al acercarse al núcleo externo. Al calentarse, pierde densidad y empieza a ascender. Una vez asciende, se enfría, vuelve a ponerse más pesada y vuelve a hundirse para generar estas grandes corrientes que denominamos las corrientes de convección. Y este movimiento es el que constantemente está empujando los continentes uno contra el otro. ¿Listo? En estos lugares donde convergen estas corrientes de ascenso, estas corrientes de convección, en estos lugares donde asciende ese material, se generan lugares de la corteza, espacios en la corteza donde hay debilidad, y estas corrientes aprovechan esa debilidad para
expulsar lava constantemente y ir empujando los continentes como está pasando en la actualidad. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Para hablar de las placas tectónicas también vamos a hablar de los bordes, cómo las placas interactúan unas con las otras. Entonces podemos ver que hay bordes en los que se crean nuevas placas tectónicas, se crea nuevo material en la placa tectónica. Estos se denominan las dorsales mesooceánicas y en estos lugares es donde se crea nuevo material que va empujando los continentes uno aparte del otro. También hay bordes convergentes, es decir, bordes en los que una placa choca con la otra, los cuales pueden ser de esta manera, destructivos, es decir, donde uno de las placas se va a hundir debajo de la otra y va a crear estas zonas de subducción. ¿Listo? ¿Cómo está sucediendo en nuestro país, en nuestro continente, en el continente sudamericano, que la placa de Nazca está subduciendo la placa sudamericana? ¿Listo? Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, en cuanto a los bordes divergentes, en donde se crean nuevo material, uno de ellos se puede ver incluso aquí en la dorsal mesooceánica, la dorsal que se encuentra en la mitad del Atlántico. Esta dorsal fue descubierta hacia mediados de los 60 cuando se empiezan a hacer la exploración del fondo oceánico. Y es una de las grandes explicaciones de esta teoría, que el hecho de que se esté generando nuevo material en el centro del océano Pacífico, del océano Atlántico, perdón, y que este material está empujando los continentes sudamericano, la placa sudamericana y la placa africana, a razón de más o menos 2 centímetros al año, es decir, nos estamos alejando de África cerca de 2 centímetros cada año, gracias a estos bordes divergentes. En el centro de África, en esta parte de África también se está dando esa divergencia, se están creando nuevo material. Estas grandes alineaciones de lagos que se pueden ver en África son producto del algazamiento de la corteza, producto de un hotspot, de un punto caliente que está naciendo. Es un lugar en el que están naciendo estos bordes divergentes y que muy posiblemente, muy seguramente en el futuro se convertirá en una nueva subplaca. Es decir, el borde este de África, muy seguramente debido a este adelgazamiento y al ascenso de nuevo material, va a empezar a separarse del resto del continente, ¿no? Muy similar a lo que está pasando entre Sudamérica y África, pero pues, en muchos millones de años. Los bordes convergentes pueden ser de distintos tipos. Entonces, si chocan dos placas continentales que son un poquito más rígidas, que son de menos densidad, estas placas no van a tender a meterse una debajo de las otras, sino que va a haber un choque frontal, como un choque entre dos autobuses, entre dos camiones. Va a ser un choque muy, muy fuerte. Y de hecho, este choque tan fuerte es lo que genera las montañas más altas que existen en nuestro planeta. ¿Cómo son las montañas del Himalaya, de la cordillera del Himalaya? Producto del choque de India. Resulta que India antes era un continente que estaba separado del continente asiático y empieza a divagar por el océano Índico hasta que llega y choca contra Asia. Este choque, como imagínense como el choque de dos camiones, pues este choque lo que hace es que arruga toda la corteza, empiezan a verse grandes extensiones de masa terrestre que empiezan a acumularse. Producto de eso es que se forman los Himalayas y es en este lugar donde se encuentra incluso la montaña más alta del planeta, el Monte Everest, a más o menos 8.840 metros sobre el nivel del mar. Así que pues son una de las fuerzas constructivas de montañas más poderosas. No siempre son dos continentes los que chocan, dos placas continentales, sino que también pueden ser dos placas oceánicas, como está sucediendo actualmente en Japón, en las islas japonesas.
Debido a este choque de estas dos placas, la placa pacífica se está metiendo debajo de la placa euroasiática, y esto genera también una de las más grandes, de las profundidades más grandes que tenemos en nuestros océanos, la fosa de las Marianas. Este lugar tiene aproximadamente 11 kilómetros de profundidad. Es decir, si quisiéramos comparar la altitud del Monte Everest, podríamos meterlo completito allí y todavía quedaría lugar para más masa, para más material. Es una característica geológica de nuestro planeta que de verdad que es, eh, emocionante ver cómo la fuerza de nuestro planeta puede lograr de generar este tipo de características, de rasgos. Listo. Y también hay choques entre placas oceánicas y placas continentales, como está sucediendo en nuestro continente, en Sudamérica. Resulta que la placa sudamericana está siendo subducida por la placa de Nazca, debido a que la placa de Nazca es una placa oceánica, es una placa que es más densa y que por ende cuando choca empieza a meterse debajo de la placa continental. Esto lo que genera es que en un punto muy profundo, la introducción de agua producto de este choque, más la tensión que se genera, más las grandes temperaturas que se forman, hacen que este material se funda, este material rocoso se funda y empiece a ascender, formando grandes cadenas volcánicas, como está sucediendo en nuestro país, en la cordillera central. Nuestra cordillera está formada debido a esto, debido a este ascenso de material que se funde producto de la subducción y que sale a manera de, bueno, bien sea de rocas volcánicas, de grandes erupciones volcánicas, como por ejemplo en los volcanes del Ruiz o en el Santa Isabel, en el volcán del Huila o en el volcán Galeras, se forman producto de este ascenso. También se pueden emplazar eh, grandes superficies, grandes volúmenes de roca magmática, de roca ígnea, que quedan simplemente eh, sin posibilidad de salir a la superficie y que generan también rocas ígneas. Esto es así como se forma nuestra cordillera central aquí en Colombia. ¿Listo? Podemos ver que la placa de Nazca también pues, deja un gran surco, una gran fosa que es el borde de nuestro continente, el borde del continente sudamericano. Bueno, este es nuestro panorama. En Colombia actúan diferentes fuerzas debido al choque de estas placas. La placa de Nazca, que viene del Pacífico, se mete debajo de la placa sudamericana, y también la placa Caribe, que se está metiendo también debajo de nosotros. Así que nosotros tenemos la confluencia de tres placas. La placa sudamericana, que está siendo chocada por la de Nazca y la del Caribe. Esto es lo que da nuestro panorama tectónico. Es por eso que nuestro país también es tan activo tectónicamente en cuanto a sismos, en cuanto a volcanes, es debido a esta configuración tectónica. Y adicionalmente, pues nos encontramos en el anillo de fuego del Pacífico, esta gran zona alrededor del Océano Pacífico, en la que se pueden ver que se pueden mapear la mayor parte de sismos alrededor del mundo, y también gran presencia de volcanes, ¿sí? En nuestro país, como lo mencionaba, pues la cordillera central es la que da evidencia de este gran anillo. ¿Listo? Este gran anillo del Pacífico es la zona más activa tanto sísmicamente como volcánicamente, debido pues al choque de estas placas, no solamente de la placa del Pacífico, sino también de Nazca, Cocos, y bueno, nosotros también hacemos parte de ese gran anillo. ¿Cómo nos afecta realmente las placas tectónicas a nosotros en nuestro país? Y no solamente en nuestro país, sino también en nuestro continente. Bueno, debido al choque de estas placas es que se generan los grandes sismos, los grandes terremotos, las erupciones volcánicas, y a lo largo de la historia pues se
se ha evidenciado la fuerza de la naturaleza, la fuerza que provoca estos movimientos. Por ejemplo, en Valdivia, en Chile, hubo un terremoto que alcanzó una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter. Ha sido el de mayor magnitud que se ha registrado en la historia de la humanidad, ¿sí? Hubo aproximadamente 2 millones de damnificados. El pueblo de Valdivia se hunde 4 metros bajo el nivel del mar. Este terremoto también provoca la erupción del volcán Puyehue en Chile, así que fue muy desastroso, muy mortífero, pero pues es una evidencia del movimiento de las placas tectónicas. También este movimiento generó un tsunami que se propagó por todo el Océano Pacífico, fue sentido inclusive en las costas en Japón, en el sur de Asia. Fue algo bastante catastrófico, pero pues que nos enseña también sobre la gestión del riesgo, sobre cómo gestionar este tipo de eventos naturales, cómo debemos estar preparados para ellos. En nuestro país, el terremoto del eje cafetero, se estima que dejó aproximadamente 1.100 personas muertas. Duró apenas 9 segundos, pero fue un sismo muy superficial, apenas de 10 kilómetros. Se habla de superficial en los sismos cuando son menores a 30 kilómetros. En nuestro caso, pues, fue bastante superficial, duró muy poco, pero pues esto bastó para destruir casi que completamente la ciudad de Armenia y pues gran parte del departamento de Quindío y departamentos aledaños. Inclusive se reportó que se sintió en Bogotá también este movimiento. Fue bastante mortífero y pues bueno, también es una lección que nos deja para estar preparados para este tipo de fenómenos. No muy alejado del presente, muy recientemente también, el 24 de diciembre, sentimos este terremoto de apenas 6.2 grados, pero que afortunadamente no fue tan superficial. Se sintió en Bogotá, se sintió en algunas de las grandes capitales, como en Neiva de Ibagué, en Manizales. Este movimiento, pues afortunadamente, no dejó mayores daños, no dejó mayores afectaciones en nuestra ciudad y pues apenas fue sentido. Hace apenas 3 días también, este movimiento, como lo pueden ver, fue en el mismo lugar, se dio un movimiento en el mismo lugar, de magnitud mucho menor, de apenas 3.7 grados, y bueno, fue sentido también en Bogotá, hubo reportes de movimiento, pero muy leve, afortunadamente. Así que esto es evidencia de que las placas tectónicas se están moviendo constantemente. Actualmente, pues, son movimientos que se dan, a pesar de que la gente piense que son catástrofes, que no nos van a ocurrir, pues en realidad suceden casi que constantemente. Y apenas ayer en la madrugada se sintió este movimiento con epicentro en la Mesa de los Santos. El epicentro, pues cabe aclarar que el epicentro es el lugar en donde primero llegan las ondas sísmicas, en donde se sienten por primera vez los movimientos. De las mayores afectaciones que ha habido en nuestro país debido pues a los fenómenos ocasionados por las placas tectónicas fue el lahar de Armero, un movimiento de grandes masas de lodo, de agua, que cubrió toda la población, llegó a afectar a más de 30.000 personas, pero pues se perdieron muchas vidas humanas y también grandes daños económicos. Llegó a una afectación de más o menos 25.000 muertos, más de 30.000 afectados, que perdieron sus casas, que perdieron todo. Uno de los grandes símbolos de las tragedias en nuestro país, que nos dio grandes lecciones frente a la gestión del riesgo por actividad volcánica. Y mucha gente ha forjado mitos alrededor de esta tragedia. No fue una erupción volcánica la que llegó a Armero. En realidad, la erupción sí ocurrió alrededor de las 9 de la noche, pero lo que llegó a Armero fue una gran cantidad de agua.
producto del deshielo del volcán Nevado del Ruiz. A pesar de que Armero ha sido una de las más conocidas, no ha sido, en proporciones, no ha sido muy grande esta erupción. De hecho, en el 2007 y el 2008 se dieron dos erupciones bastante grandes del volcán Nevado del Huila. Inclusive se llegó a pensar que era mucho más grande, los lagares inclusive llegaron a ser mucho más voluminosos que los que ocurrieron en Armero en el 85, en 1985. Apenas, aunque la erupción fue mucho más grande, dejó apenas 10 personas muertas. Un saldo que si comparamos con Armero fue bastante poco y que se debió gracias a la gestión del riesgo, debido a que ya estábamos más preparados, debido a que el sistema de gestión del riesgo en Colombia estaba mucho más preparado para un evento como este, a pesar de que fue de mayor magnitud, de mayores proporciones que lo que sucedió en Armero, pues afortunadamente no afectó de la misma manera que lo hizo en Armero. ¿Listo? Bueno, el servicio biológico, a partir de estas lecciones aprendidas, pues tiene un sistema muy fortalecido, es muy reconocido a nivel mundial, a nivel de gestión del riesgo en el mundo, y contamos con 3 observatorios vulcanológicos y sismológicos en la parte de Pasto, en la parte de Popayán y en Manizales. Esos son los 3 observatorios con los que contamos, que están monitoreando constantemente todos los volcanes de nuestro país. Y pues esta es la invitación para que en la página del servicio estén atentos de todos estos movimientos, para que se informen, para que también vean que estos son fenómenos que ocurren a diario, que ocurren constantemente y que son evidencia del movimiento de las placas tectónicas. Es una evidencia del movimiento constante de nuestro planeta. Vivimos en un planeta dinámico que tenemos que entender, que tenemos que estudiar y sobre todo para lo cual tenemos que estar siempre preparados. ¿Listo? Agradezco a David también por esta invitación, al grupo, agradezco por la paciencia también, y los invito a que vayan al Museo Geológico Nacional, que exploren un poco sobre nuestro territorio, sobre nuestras colecciones de minerales, rocas fósiles, estén pendientes también en nuestras redes sociales, para que estén actualizados de todo lo que sucede en materia de riesgos geológicos, en materia de hallazgos paleontológicos, y pues también para que participen de nuestras actividades como charlas, conferencias, y estén atentos de todo lo que subimos. Bueno, también en este tiempo de cuarentena los invitamos a que descarguen la aplicación Museo Geológico Nacional, en la cual pueden conocer un poco de nuestro museo desde sus casas. ¿Listo? Y el mensaje pues también para que se cuiden y nos cuidemos. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cristian, a usted muchísimas gracias por la presentación. Realmente pues ha sido un placer poder escucharlo, aprender un poco sobre estos temas tan interesantes y sobre todo que allá en casa las familias, los niños, los jóvenes, cualquier persona interesada por estos temas, pues haya aprendido, se haya llevado un mensaje bonito a la casa y que pues hayamos aprendido algo nuevo. Eso es como la idea de estas iniciativas. Cristian, ya para finalizar, ¿qué libro nos recomendaría usted para leer en esta cuarentena? ¿Qué está leyendo usted actualmente? Fue una tarea difícil que me puso David. Hace poco encontré este libro, se llama El hombre de la torre inclinada, habla sobre Galileo Galilei, una serie de libros que lanzó la editorial Alfa Omega en colaboración con Conciencia, súper recomendado para que también lo busquen y lo puedan leer en este tiempo de cuarentena. Muy bien, aquí también recomendamos un libro con temas relacionados con la presentación que nos hizo Cristian, se llama Four Revolutions in the Earth Sciences. Si a ustedes les interesa de pronto lectura en inglés y lectura en temas de ciencias de la Tierra, este es un muy buen libro, recomendadísimo. Aquí está el título. Entonces, habla sobre varios problemas en la geología, en la historia de la geología y las concepciones modernas que tenemos sobre el planeta Tierra. Entonces, pues con esto, Cristian, nos despedimos. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Recuerden seguirnos aquí abajito, nuestras redes nos encuentran en Facebook, en YouTube, Twitter, Instagram.
Recuerden que esta iniciativa Contágiate de Ciencia es llevada a ustedes por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Síganos acompañando y nos veremos en una próxima sesión. Bueno, Cristian, mil gracias, muy amable por la Muchísimas compañía. gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.